Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy sobre blockchain. Quisiera por favor me ayudaran a verificar si pueden escuchar o si tienen algún problema de audio por el chat posiblemente para hacer una verificación antes de iniciar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Gracias, Lady Gaona, por la Fundación Universitaria de los Libertadores. ¿Cómo están todos? Vale, Lady, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Bonilla, soy docente CCTI, soy ingeniero de sistemas de información con estudios de maestría en telecomunicaciones, con un MBA, con un máster en innovación y actualmente me encuentro desarrollando mi proceso doctoral en sistemas de computación en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo más de 15 años de experiencia en proyectos tanto en el sector público en áreas de TI y desde hace más de año y medio estoy vinculado con proyectos relacionados con tecnologías blockchain y de criptomonedas. El día de hoy les vamos a compartir una información general sobre blockchain, cuál es su origen y principalmente cuáles son como las tendencias actualmente. Y por supuesto comentarles acerca de unos cursos que estamos desarrollando en CCTI desde niveles fundamentos hasta niveles avanzados sobre todo lo que tiene que ver con blockchain, que les voy a contar al final de la presentación. Bueno, entonces iniciemos. Bueno, quería compartirles un poco unas portadas de algunas revistas que creo que ya tienen, algunas inclusive ya tienen unos 3 años, en donde se hacían un conjunto de afirmaciones bastante fuertes. Digamos que uno encontraba, por ejemplo, algunas revistas como New Scientix o Money Week, donde se hablaba si efectivamente el dinero tal como lo conocemos va a desaparecer, o si el blockchain que surgió a partir de las criptomonedas es la nueva evolución de Internet y entender por qué se habla de blockchain como una nueva evolución de Internet y qué tanto es lo que realmente puede llegar a cambiar el mundo, el paradigma de blockchain. Hoy en día, digamos, el blockchain ya entró en una etapa de madurez, como nos va a mostrar en las gráficas de Gartner. Digamos, estamos llegando al tope de expectativas sobre cuáles son las posibilidades de uso, pero ya estamos entrando en una etapa en donde ya se están generando muchas aplicaciones comerciales, hay un incremento en la inversión relacionado con investigación y desarrollo, capital de riesgo y por supuesto un nuevo modelo de financiamiento que son las ICO, las ofertas iniciales de monedas, en todo el entorno blockchain, y vamos a ver que definitivamente hay una fuerza muy grande por desarrollar muchas iniciativas que vamos a ver materializadas principalmente digamos, en entornos comerciales y de amplio uso, posiblemente en el segundo año con tecnologías propiamente blockchain más allá de lo que conocemos a partir de criptomonedas. Un poco recordando, aquí no voy a detener mucho, recordando un poco el origen de blockchain. Digamos que hay un punto en la historia de referencia que es la publicación del documento, del paper de Satoshi Nakamoto, que digamos tenía como título el Bitcoin como un dinero digital o electrónico en un modelo peer-to-peer. Digamos, hay muchos temas curiosos al respecto del origen de este artículo, sobre que actualmente se desconoce quién es Satoshi Nakamoto. Eso fue ya en el 2008, es decir, ya tenemos más de 7 años desde la publicación, y cómo a partir de un protocolo, un código que alguien escribe, se logra generar un negocio de alrededor de más de 90 billones de dólares. Entonces es algo bastante curioso. No conocemos la fuente, pero de todas maneras hay una confianza muy grande alrededor del protocolo. ¿Qué fue un poco lo que propuso Satoshi en ese paper que publicó? Él habló sobre el dinero electrónico, sobre las redes peer-to-peer, y hay un componente fundamental en donde él hizo una afirmación muy fuerte y directa, en donde decía que proponía un sistema de pagos de dinero electrónico donde no se necesitaran terceras partes, o en otras palabras, que fuera descentralizado.
Como aspectos principales a resaltar de este artículo, podemos mencionar que esta solución tecnológica que ofreció Satoshi logró consolidar diferentes problemas que se venían presentando anteriormente, que habían sido sujeto de estudio por diferentes disciplinas de las ciencias de la computación, la criptografía, las ciencias de la información, las redes, y logró generar una solución que resolvía problemáticas como el doble gasto en los activos digitales, como la descentralización de un protocolo de dinero electrónico, de un protocolo que permitiera autogestionar la generación de criptomonedas a través de un modelo de validación llamado prueba de trabajo en el caso de Bitcoin. Y por supuesto, resolvió uno de los temas relacionados con la arquitectura que permite que participemos de manera pseudonónima dentro de este tipo de redes, que vamos a ver que es bueno, pero también tiene, por supuesto, una connotación bastante negativa. Resulta que Satoshi Nakamoto en su artículo no habló directamente de las cadenas de bloques, no lo consideró como uno de los elementos. Si uno mira el artículo, habló de 6 elementos, donde hablaba de un sistema de transacciones, un servidor de marcas de tiempo, una prueba de trabajo que era la que se realizaba por los participantes para validar si efectivamente una transacción debía registrarse, una red que funcionaba bajo un esquema peer-to-peer totalmente descentralizado, un modelo de incentivos para que todos los participantes de este protocolo pudieran obtener una recompensa por su participación y un sistema de verificación de pago simplificado que permitiera que de manera rápida y sencilla se pudiera consultar cómo es el consolidado de cuentas. El concepto de cadenas de bloques se menciona en el artículo, entendiendo como el mecanismo que definió Satoshi Nakamoto para poder registrar la información. Entonces digamos que en el contexto de esa criptomoneda, la cadena de bloques fue el mecanismo que se definió para poder registrar de una manera basada en consenso la información, que básicamente son bloques encadenados, como dice su propio nombre, en donde hay una secuencia, y los bloques lo que básicamente contienen en el modelo original son transacciones. Entonces de ahí es como el nombre de cadenas de bloques. En el protocolo original de Satoshi, digamos cómo propuso el que funcionara esa red Bitcoin, y vamos a ver que la cadena de bloques al final termina siendo como uno de los componentes fundamentales, pero que hay una gran cantidad de elementos adicionales que intervienen en todo el funcionamiento de una red blockchain o una red de tipo Bitcoin de criptomonedas. Entonces arrancamos en el punto en donde tenemos una forma de generar transacciones. Normalmente las transacciones son transferencias de saldos o cuentas de un token que puede ser una unidad monetaria o cualquier tipo de token actualmente. El token puede representar cualquier tipo de información. Esa interfaz de transacción lo que hace es que envía un mensaje mediante un protocolo de difusión a toda la red peer-to-peer. Cada uno de los nodos de la red recibe el mensaje y realiza una verificación de la transacción, verificando, por ejemplo, aspectos tales como si la dirección que la está generando es válida, si efectivamente los saldos de cuenta existen, si efectivamente las llaves del mensaje son las funciones hash del mensaje son consistentes. Y hay una prueba de validación que se llama la prueba de trabajo, que básicamente es el trabajo que desarrollan los nodos denominados como mineros, que son los que tienen que tomar las listas de transacciones de un pool de transacciones pendientes dentro de la red, hacer una verificación de todas las transacciones que están dentro del bloque a través de una serie de pruebas de hash básicamente, y cuando logran hacer la verificación de todas las transacciones, que en los términos de Bitcoin, y digamos en la terminología de las blockchains se denomina el árbol de Merkle, que es el agregado de los hash, se logra validar que todas las transacciones pueden ser registradas dentro del sistema de almacenamiento que lo conoceríamos como esa red de cadenas de bloques o el blockchain. Entonces, ese es como a grandes modos el mecanismo que dio Satoshi para poder tener una plataforma que fuera descentralizada, que garantizara que la información fuera totalmente segura, que fuera irrevocable, que todos tuvieran acceso, que estuviera disponible porque estaba replicada en una red peer-to-peer. Y digamos que el funcionamiento en general de todos los sistemas de blockchain se asimila a como lo concibió inicialmente Satoshi, pero ha tenido cambios con el tiempo. ¿Cambios de qué tipo?
Por ejemplo, se ha cambiado el esquema de prueba de trabajo por prueba de participación. La prueba de trabajo, básicamente como se concibió en Bitcoin, es una prueba de trabajo computacional, es decir, es una prueba de esfuerzo computacional donde normalmente quien tiene la mayor capacidad computacional es el que tiene mayor probabilidad de poder resolver un bloque que pueda ser agregado a la cadena de bloques. La prueba de participación, en cambio, considera otros aspectos tales como la cantidad de tokens que puedo tener, y ahí ya han salido actualmente muchísimos más sistemas de participación, por ejemplo, los sistemas de prueba de identidad, donde valido efectivamente si el nodo que está generando la transacción es el que está autorizado para registrar bloques, una prueba de servicio, como funcionan en algunos protocolos como Ripple, que les voy a contar un poquito más adelante qué es. Entonces, digamos que el concepto ha evolucionado rápidamente, y digamos que lo que inicialmente se consideró como una plataforma de criptomonedas evolucionó a lo que hoy conocemos como los sistemas de cadenas de bloques en un concepto mucho más general. ¿Qué podríamos decir entonces de un sistema de cadena de bloques? Podemos hablar del blockchain como una tecnología, entonces como una tecnología que contiene un conjunto de componentes que podemos usarlos para funciones específicas. Podemos hablar del blockchain como un protocolo, porque nos define ciertas reglas para generar transacciones y grabar información de una manera descentralizada. Podemos hablar de blockchain como un framework, porque puede ser una implementación específica donde contiene funcionalidades basadas en una plataforma, en un lenguaje, en unos estándares específicos para poder hacer operaciones de almacenamiento dentro de un sistema distribuido. O podemos hablar del blockchain como un paradigma inclusive en términos económicos, o podemos implementar de blockchain como una estructura de datos, que sería un sistema de almacenamiento. Y el funcionamiento de los blockchain, como les comentaba, básicamente son bloques que se van entrelazando y que yo puedo definir en el protocolo cómo son las reglas para poder crear esos bloques, definir cuál es el tamaño de los bloques, qué es lo que quiero almacenar dentro de los bloques, cómo va a ser la forma en que el conjunto de red o el conjunto de participantes autoriza que un bloque sea escrito en la cadena de bloques, cómo los puedo consultar, y de ahí, digamos, a partir de esas preguntas sencillas que les estoy haciendo, es que ya han aparecido más de, casi ya van 1000 diferentes sabores de blockchain utilizados para muchos propósitos tan sencillos como unidades de cuenta como criptomonedas, otros para gestionar identidad, otros para gestionar propiedad, otros inclusive para gestionar archivos en la nube mediante un esquema de token. Hay una frase que les quería compartir que la formuló Ginny Rometz, que es la CEO de IBM, que ella dice algo muy, muy interesante, y es que el blockchain hará con las transacciones fiables lo que Internet hizo con la información, convertirlas en ubicuas y estándar. Entonces estamos hablando que el blockchain lo que nos va a ofrecer en todos sus sabores, en todas las diferentes variaciones, es ofrecernos una plataforma. Entonces hay que entender que vamos a tener una plataforma donde todos vamos a poder, independientemente del sabor o la arquitectura o los protocolos que estén inmersos, vamos a poder ejecutar transacciones y vamos a tener total fiabilidad de las transacciones que se están ejecutando. Vamos a redefinir todo lo que conocemos como los sistemas de confianza, y que esas transacciones van a ser ubicuas y estándar, se van a poder ejecutar en cualquier momento, desde cualquier sistema, bien sea un sistema basado en permisos web, o un sistema basado en Internet de las cosas, un dispositivo automático, o un robot de inteligencia artificial que está ejecutando transacciones, o un evento externo que dispara un sistema oráculo para que se pueda ejecutar. Entonces, esta forma de ejecución de transacciones va a ser bastante sencilla, ubicos y estándar. Entonces, lo que conocemos como valor, que es una representación abstracta sobre lo que en consenso consideramos es un instrumento para que lo represente y lo intercambie, que puede ser el dinero, se puede tokenizar, y al tokenizarlo, es decir, utilizar blockchain para representarlo, podemos entonces automatizar todas las tareas que implican ese intercambio de valor. De ahí que se hable de un concepto que digamos que es de la era del blockchain, es posterior a la era del Bitcoin, es el Internet del valor, en donde, como vemos en la primera capa, digamos que actualmente lo que tenemos es que
tenemos un conjunto de protocolos, principalmente protocolos de comunicación y muy fuertes los protocolos, por supuesto, basados en Internet, sobre los cuales nosotros lo que hacemos es construir una serie de aplicaciones y esas aplicaciones lo que nos hacen es ofrecer funcionalidades para gestionar información, para procesar información y para poder generar información que pueda ser utilizada a nivel de negocio o a nivel de personas para poder generar valor. Y que el valor efectivamente está en esa capa de aplicaciones. Entonces, en este momento, digamos que nos encontramos en el auge de las famosas apps. Hay muchísimas apps y a través de las apps es que se logra entregar valor a los diferentes actores dentro de las cadenas de valor en los respectivos mercados. Mientras que en la economía del blockchain hablamos del Internet del valor, en donde lo que vamos a tener es una capa muy fuerte de protocolo, que van a ser los protocolos de blockchain en sus diferentes variaciones, en donde esos protocolos en cierta medida van a encapsular muchas de las funcionalidades que se requieren para poder hacer una transacción de valor. Entonces, si pensamos hoy en día en una aplicación web para poder hacer un pago, básicamente de manera básica pueden intervenir hasta 7 o 8 diferentes actores para poder ejecutar una transacción de pago. Mientras que en un modelo de Internet del valor, una transacción de intercambio de valor puede ser automatizada y es 100% ejecutada por el protocolo base. O sea, no necesitamos intermediación, no necesitamos tener nodos centralizados que controlen ciertas funcionalidades, no necesitamos tener órganos de supervisión y control que estén validando que efectivamente hay cumplimiento sobre la ejecución de transacciones, sino todo ese tipo de aspectos está inmersos dentro de la capa de protocolo, inclusive aspectos tales como la seguridad. La misma seguridad está codificada. Hay una frase que se usa para la era del blockchain que se habla que el código es la ley. Es decir, que en cierta medida los consensos, los acuerdos, los contratos, los convenios, todo efectivamente se ve reflejado en el código que está escrito dentro de la capa de protocolo de las blockchain. Y lo que vamos a hacer es a construir una serie de aplicaciones que en el entorno de blockchain las llamamos aplicaciones descentralizadas normalmente porque se ejecutan en entornos de blockchain descentralizados, en donde esas aplicaciones van a consumir servicios del blockchain, pero van a hacer funcionalidades mucho más específicas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las funcionalidades van a estar concentradas dentro de la capa de protocolo. Esto tiene grandes implicaciones, digamos, no es tan sencillo a veces de visualizar. Y es que realmente si como individuos o como empresas queremos beneficiarnos de la era del blockchain, realmente tenemos que apuntarles a participar dentro de las capas de protocolo. Es decir, el desarrollo de aplicaciones nos va a generar beneficios, sí, pero realmente lo que va a generar beneficio es ser partícipe en algunas de las actividades que estén disponibles en las capas de protocolo de blockchain. De ahí un poco de lo que les comentaba sobre el Internet del valor, se habla un poco de los cambios en el modelo de negocio. Son cosas que uno empieza como a tratar de visualizar y como empresa, como ciudadano, y empieza a reformularse muchos de los preceptos en los cuales nosotros nos movemos en la actualidad. Y eso aplica para todo tipo de empresa. Entonces nos dicen, a partir del blockchain, se definen economías colaborativas totalmente descentralizadas. Entonces, economías colaborativas ya las tenemos, ¿cierto? Fue el auge del último boom de negocios, las economías colaborativas como el Uber, como el Airbnb, en donde yo simplemente no necesito tener los recursos, sino mi sistema lo que hace es gestionar la información para que los recursos se puedan distribuir más efectivamente, pero con el blockchain lo que estamos es agregando un nuevo componente y es que lo vamos a descentralizar. Es decir, que no necesitamos una unidad central, una compañía central, un nodo central que se encargue de hacer la gestión de esa información, sino que esa gestión de la información va a estar inmersa dentro del protocolo de blockchain. Entonces hoy en día se habla de generar un Uber, pero sin Uber, o tener un Airbnb sin Airbnb, tener un sistema financiero sin bancos, tener un gobierno sin entidades, digamos, hasta allá se ha llegado a mencionar, pero por supuesto, digamos que son afirmaciones que hay que revisarlas con mucho cuidado, porque hay una complejidad en cuanto a la transición social que implicarían ese tipo de cambios y la aceptación que pueda tener este tipo de plataformas para todos los que participan dentro de la economía. Pero sí nos tiene que quedar algo muy claro, y es que todo negocio que funcione de manera centralizada, es decir, que tengamos una compañía
que gestiona grandes cantidades de información para poder generar valor, es susceptible de ser descentralizado. Y eso aplica desde una empresa pequeñita que gestiona información en un país hasta una empresa muy grande como Google o como Facebook. De hecho, vamos a ver que Google no se ha quedado quieto con el tema, ellos entienden claramente para dónde va y vamos a ver que él es uno de los principales inversionistas en las iniciativas de blockchain que se están generando en el mundo. Esta economía colaborativa totalmente descentralizada, básicamente que tiene ese core en ese cambio en el modelo de confianza. ¿Por qué? Porque normalmente los terceros existen para poder brindar confianza. Entonces, en los sistemas de gestión de información tenemos un tercero que gestiona la información y que nos garantiza que la almacena de manera segura, que nos responde si hay un problema en la transacción, a quien podemos llamar para pedirle soporte. En el caso del sistema financiero tenemos bancos que actúan dentro de una política financiera y fiscal definida por un gobierno central o a través de una autoridad delegada como un banco central, en donde hay un conjunto de reglas que lo que tienen como objetivo es, por supuesto, garantizar una estabilidad macroeconómica dentro de todos los sistemas financieros. Y por ende se parte de que deben existir esos terceros para que se pueda garantizar esa confiabilidad del sistema financiero tal como está concebido. Pero digamos que en este modelo de economías, el modelo de confianza es totalmente distinto. Ya no necesitamos que existan esos terceros y eso está generando y va a generar muchísimos conflictos en el futuro. Y vamos a ver pues que las empresas han entendido eso y cómo están reaccionando ante esa realidad que está próxima y que efectivamente se va a materializar en los próximos años. Básicamente entonces lo que les quería resaltar era un poco esto, digamos que en la economía blockchain se mueve del enfoque tradicional en donde tenemos modelos centralizados o centralistas a modelos descentralizados, donde todos los participantes normalmente tienen el mismo poder y tienen la misma información. Y eso desde el punto de vista de la economía, ustedes saben que desde de las teorías de economía sobre la perfecta información, pues en principio generaría que los modelos económicos fueran más eficientes, porque al todos disponer de la misma información y tener el mismo poder, posiblemente el comportamiento es distinto, mientras que en un enfoque tradicional, normalmente los datos o la información la tiene un nodo central y ellos en cierta medida controlan el acceso, la visibilidad, la protección de esa información. Entonces, eso va a tener muchísimas implicaciones dentro de la economía. ¿Qué características generales podemos decir que tiene una blockchain en general, independientemente de su implementación y el modelo? Podemos hablar de 5 aspectos clave. Normalmente dentro de las blockchain están concebidas para lo que yo haga en la blockchain, una transacción, una consulta, sea totalmente irreversible. Entonces no hay forma de que yo pueda deshacer una operación que he ejecutado dentro de una blockchain. Y esto también me va empezando a identificar para qué puedo usar las blockchain y para qué no, ¿cierto? Si yo necesito un sistema de almacenamiento que permita secciones sobre el registro, pues diría, venga, de pronto el blockchain inmutable no me sirve, tendría que utilizar otro tipo de blockchain. Dentro de las blockchain puedo garantizar que las transacciones sean de tipo pseudoanónimo. Actualmente hay blockchain como Dash, por ejemplo, que promueven unos protocolos para garantizar 100% anonimato en las transacciones. Plataformas como Ripple también, que es básicamente una plataforma para hacer transferencias entre bancos, digamos, está concebido para eso, garantiza total anonimicidad de las transacciones. Entonces, digamos que no hay una asociación directa entre la persona y las direcciones que se usan para hacer transacciones. Eso es lo común en las blockchain, pero posiblemente habrá variaciones en donde por algún requerimiento legal yo sí puedo generar direcciones en donde esa dirección está asociada a un documento de identidad. Puedo también identificar que las blockchains se caracterizan primero por ser distribuidas, entonces es una gran cantidad de nodos conectados que normalmente son de alcance global, no están limitados solamente a un entorno regional, sino que son globales. Normalmente cuando las blockchains son públicas, entonces cualquiera puede acceder al código, descargarlo y utilizarlo, como ocurre en sistemas como Bitcoin
y Ethereum, digamos que son, como les voy a aplicar, los tipos de blockchain son públicas, entonces yo puedo descargar el código y puedo montar yo mis propios nodos que se conecten a esa blockchain y puedo operar. Entonces eso genera varios beneficios. Primero, pues que el alcance sea global. Segundo, que haya una alta disponibilidad de todo el servicio. Tengo un servicio que funciona las 24 horas, 7 días a la semana, casi con 99.999 de confianza. Y lo que también me garantiza esos dos factores es que yo puedo ejecutar con mucha rapidez cierto tipo de transacciones en toda esa red global. Las transacciones normalmente son seguras, digamos que el credo del blockchain es la criptografía y básicamente las funciones de hash. Hay un mecanismo de llave pública y privada que se utilizan y básicamente la seguridad está inmersa dentro del mismo protocolo. No hay ningún tercero que intervenga para garantizar esa seguridad, sino las mismas definiciones del uso de las llaves, de las funciones hash y de los esquemas de pruebas de trabajo, de participación, garantizan la seguridad de la información. Y por último es que normalmente no aplica para todas, pero lo común es que dentro de las blockchain no existan restricciones. Si estamos hablando de una red peer-to-peer donde todos tienen el mismo poder y la misma capacidad, pues digamos que no habría cabida que yo restrinja el acceso. Eso no ocurre en las blockchain privadas que les voy a explicar, en donde yo sí puedo, por definición del código, decir quién puede participar y quién no puede participar. Pero digamos que una blockchain genérica podríamos decir que debería cumplir con estos 5 aspectos clave. Dentro de los tipos de blockchain, entonces lo que les hablaba de esas 5 características, podemos hacer una clasificación rápida de las blockchain. Hay una clasificación, hay varios tipos de clasificación, creo que esta es una de las clasificaciones más aceptadas, que digamos que podemos hablar de blockchain públicas y blockchain privadas. En las blockchain públicas podemos hablar de las blockchain que son totalmente descentralizadas, que son basadas en token normalmente, que la lectura y la escritura es pública, es decir, cualquiera puede generar una transacción, lo único que va a hacer es que la prueba de trabajo y el consenso van a determinar si se escribe dentro de la cadena de bloques o no. Normalmente son open source, es decir, yo puedo ir a GitHub y descargar, por ejemplo, el código, modificarlo y usarlo para el propósito que yo quiera o contribuir, y normalmente son pseudonónimas. Esto sería lo que denominaremos las blockchain 100% públicas. Y las blockchain que son totalmente privadas, digamos que sería el otro extremo. Entonces, digamos que normalmente son blockchain que no hacen uso tanto de la descentralización, sino más bien de la capacidad de distribución. Entonces, digamos que básicamente estarían actuando como una base de datos no SQL distribuida. Pueden estar o no basadas en token, no necesariamente tienen que estar basadas en token. La lectura de escritura es controlada. Yo puedo tener ya una regla para escribir dentro de la cadena de bloques. Por ejemplo, que un nodo siempre es el que escribe, o que necesito siempre un código para escribir, o el que tenga un token escribe. Esas reglas ya están predefinidas. Normalmente puede ser tecnología licenciada y normalmente el acceso es protegido, o sea, cualquiera no puede participar. Y en el intermedio de esos dos extremos tenemos variaciones. Tenemos, por ejemplo, unas blockchain de tipo híbridas, donde podemos tener blockchain en donde son distribuidas, no totalmente descentralizadas, son basadas en token, la lectura y la escritura es semi-privada, es decir, tengo que tener una autorización para poder escribir, para poder lanzar transacciones dentro de la blockchain. Pueden estar basadas en tecnología propietaria o pueden ser open source y pueden ser usuarios nombrados, es decir, no tengo cabida a usuarios de tipo pseudonónimo o totalmente anónimo. Digamos que estos factores que les he mencionado en cierta medida son las características que diferencian a los diferentes protocolos de blockchain. Y todos de esos 1000 o más variaciones de sistemas blockchain que tenemos disponibles en este momento, pues digamos que podríamos diferenciarlos porque en algún momento tienen alguna característica diferida. Por ejemplo, hay variaciones de Bitcoin en las cuales lo que se aplicó fue que se optimizó la prueba de valor. Entonces, ¿por qué? Porque se dice que Bitcoin es una plataforma bastante ineficiente desde el punto de vista de consumo energético. Entonces se cambiaron los protocolos de prueba de trabajo para hacerlo más eficiente. Plataformas como Monero aparecieron, Litecoin, que son los llamados altcoin, derivados de Bitcoin, pero que tuvieron algunos cambios en algunos de los aspectos que hemos mencionado. ¿Cuáles son los beneficios que podríamos
resumir de un poco de lo que hemos hablado de las blockchain. Por ejemplo, la propiedad de los datos es distribuida, ¿cierto? Está garantizada. Lo que quede en el blockchain es, digamos, que la ley al final, independientemente que todos tengamos acceso. Tenemos unicidad, es decir, no se presenta doble gasto, los tokens son de manera única y los datos que se almacenan dentro del blockchain asociados a una dirección totalmente son únicos. Los datos son inmutables, entonces una vez que un dato, llámese una transacción, llámese un valor, llámese un contrato inteligente, ingresa dentro de la blockchain, es totalmente inmutable. Normalmente no son censurables, ¿por qué? Porque para poder deshabilitar toda la red de sistemas que trabajan con la cadena de blockchain, necesito deshabilitarlos absolutamente a todos, el 100%, porque es una red 100% distribuida basada en protocolos peer-to-peer. Normalmente son sistemas con mayor transparencia pública y trazabilidad, porque todos quienes tengan acceso a uno de los nodos de la red blockchain van a poder consultar la información que está registrada dentro de la cadena de bloques y puede hacer verificación sobre qué transacciones se han hecho. Entonces, yo cuando ingreso a una plataforma como blockchain.info, ahí tengo acceso a toda la cadena de bloques de Bitcoin y puedo verificar desde el génesis, es decir, desde el primer registro que se hizo, todo el histórico de transacciones que se han hecho. De hecho, hay estudios que se hacen actualmente para poder determinar cuál es el nivel de concentración de tokens en respectivas direcciones o cómo es el nivel de, por ejemplo, de tokens que son minados por nodos específicos de minería. Normalmente la blockchain se habla de que es incorruptible porque tendría que tener un esquema fuerte de ataque. Ahí se habla de un ataque, por ejemplo, del 51%. Entonces yo tendría que tomar el control del 51% de los nodos o de la capacidad de cómputo para poder empezar a cambiar datos hacia adelante de las transacciones, es decir, por ejemplo, hacer dobles gastos o hacer movimientos entre direcciones sin que esté correspondiente con los datos anteriormente registrados. Normalmente se menciona que una de las ventajas de las redes blockchain es que permiten reducir los costos de las transacciones, digamos, eso en ciertos casos es cierto, en otros no, digamos que no, ya tiene uno que entrar a comparar cada uno de los protocolos para validar en cuál de ellos es cierto, pero digamos que en general hacer transacciones dentro de una red blockchain es más económico. Y lo que les comentaba un poco, dado la cantidad de nodos, por ejemplo, en el caso de la red Bitcoin ya son ya está aproximándose a los 10.000 nodos en todo el mundo. Entonces la disponibilidad del sistema y por supuesto el rendimiento es más alto. Sobre la evolución del blockchain les quería comentar entonces que bueno, digamos que hoy en día se conoce, lo que más se utiliza es la blockchain 1.0, que son las blockchain que se generaron a partir de la aparición del Bitcoin. Digamos que el 80%, el 90% en este momento de las blockchains son utilizadas para protocolos de criptomonedas. Ese es el principal foco. Pero definitivamente las blockchain no son solo para eso. Y vamos a ver que están surgiendo muchísimas iniciativas que han permitido aplicar la denominada tokenización a diferentes entornos y generar nuevos modelos de negocio, no solo centrados en el tema de criptomonedas. La blockchain 2, digamos que aparece en el 2014, principalmente con el nacimiento de la red Ethereum, en donde se incorporó el concepto de contrato inteligente, que digamos que son códigos inteligentes que yo puedo agregar a escribir dentro de la blockchain que automatizan operaciones normalmente relacionadas con ¿qué? Con transacciones de dinero. Entonces todo lo que implica hacer un pago, todo lo que implica hacer una descarga monetaria, traslados, todo eso lo puedo automatizar a través de código dentro de una blockchain 2.0. Aparece una blockchain 3.0, que es un concepto, digamos, más moderno del año pasado, en donde se empieza ya a hablar de aplicaciones descentralizadas y de organizaciones descentralizadas autónomas, que son conceptos que uno cree que son nuevos, pero que desde el 70 prácticamente ya se venía, a su vez de los contratos inteligentes hace mucho tiempo se venía hablando de ello, pero que solo hasta que se generó una solución como la que propuso Satoshi alrededor del Bitcoin y los protocolos blockchain derivados, es que se están pudiendo hacer realidad, se está logrando hacer realidad que efectivamente podamos crear aplicaciones descentralizadas y que podamos crear organizaciones descentralizadas autónomas.
Y se habla de una blockchain 4.0, digamos, hay divergencia, hay unos autores que dicen que no estamos ni en la blockchain 2.0 todavía, que nos falta mucho, pero bueno, digamos que es una clasificación que se está viendo también en diferentes aspectos y es que esos mecanismos de blockchain y esos protocolos para poder generar sistemas descentralizados mediante los cuales se puedan hacer transacciones en un sistema de confianza distribuido, se están empezando a integrar con otro tipo de plataformas, como cuáles, como Internet de las Cosas, como sistemas de automatizados basados en modelos de Machine Learning, ¿no? Como sistemas de gestión de grandes datos, y todo ese conjunto de tecnologías sumadas es lo que denominaríamos como esos modelos de economía totalmente descentralizados, que es lo que se va a venir, que se está viniendo y se va a empezar a aparecer en los próximos años. Hay protocolos que se han especializado en diferentes áreas, por ejemplo, han aparecido protocolos especializados en gestionar Internet de las Cosas. Hay uno que está muy bien posicionado que se llama IOTA, que es un protocolo que está diseñado específicamente para ejecutar transacciones sobre dispositivos de IoT. Y están apareciendo nuevos emprendimientos, nuevas propuestas de protocolos de blockchain que lo que hacen es incorporar sistemas automatizados para hacer diferentes operaciones, por ejemplo, para hacer trading automatizado directamente sobre una blockchain. Entonces, sobre esa blockchain 1.0 les quería comentar pues que digamos que el tema del dinero, del criptodinero ha tenido una aceptación desde el punto de vista técnico, digamos aquí hay unos temas adicionales desde el punto de vista legal, económico, regulatorio, que algo les voy a comentar al final, pero que en este momento hay mucho movimiento en el mundo, hay países que están, digamos que tomando acciones bastante fuertes contra los sistemas de criptomonedas, está comenzando a pasar en China, en algunas partes de Rusia, principalmente en algunos países de Asia. Otras economías son totalmente abiertas. Hay economías que están planeando generar su propia criptomoneda y digamos, hacerla oficial y hacerla única en países como Dubái, como Estonia. En Japón hay una iniciativa que está bastante adelantada, que son proyectos que son, digamos que financiados y avalados directamente por los gobiernos centrales. Digamos, no son iniciativas privadas, sino que son proyectos directamente del gobierno central. Entonces, ¿por qué ha sido el éxito de las criptomonedas en cierta medida ese blockchain 1.0? Digamos, porque hay un conjunto de características que las hace mejores que el dinero tradicional que conocemos, que es el denominado dinero fiat, que es el dinero que es de obligatorio cumplimiento, y básicamente en qué se diferencian, en que digamos que las criptomonedas son inteligentes, es decir, yo puedo programar el dinero para que se ejecuten transacciones automatizadas. Al ser digital y al no existir físicamente, se facilita totalmente todas las operaciones que impliquen su intercambio, cálculos relacionados con el criptodinero. Normalmente las criptomonedas no son centralizadas, es decir, no tenemos un gobierno centralizado que controle mediante una política monetaria directa las criptomonedas. Eso se está empezando a revisar en algunos países. Eso es bueno y es malo, o sea, desde un punto de vista es bueno, desde otro punto de vista es malo. Cada país asume una posición con respecto a ese aspecto. Y digamos que un aspecto que lo mismo puede ser positivo, pero puede ser negativo, es que las criptomonedas no son soberanas, sino tienen un alcance global. Entonces cualquiera en el mundo que tenga acceso a Internet va a tener acceso a los protocolos de blockchain de criptomonedas y va a poder hacer uso de esos protocolos. En esta gráfica les quiero mostrar qué significa en estos momentos hablar de criptomonedas y de plataformas blockchain representados en criptoactivos y en criptomonedas. Entonces, para que midamos un poco la escala de qué es de qué estamos hablando en este momento en el mercado. Entonces, pasemos del factor de medición. Se supone que el hombre más rico actualmente es Bill Gates, que está siendo superado por el CEO de Amazon, Jeff Bezos. Pero la fortuna de Bill Gates se calcula en 90 billones de dólares, es decir, 90.000 millones de dólares. Y en este momento, al precio actual del Bitcoin, digamos que todo el mercado de Bitcoin es más grande que la fortuna de Bill Gates. Y todo el mercado de criptomonedas y criptoactivos, es decir, las más de 1.200 que existen actualmente, son más o menos 169 billones de dólares. Es decir, digamos que a pesar de no tener
traducción tan directa al mundo físico, los criptoactivos y las criptomonedas ya representan una parte importante dentro de algunos segmentos dentro de las economías. Hay un cálculo que les hago aquí que les digo que más o menos el criptodinero actualmente representa el 0.2% del dinero global y va a seguir creciendo, es decir, van a seguir apareciendo criptomonedas, van a seguir apareciendo plataformas de blockchain para gestionar activos que van a seguirse incrementando. Entonces uno puede ver esto como una oportunidad de negocio, pero pues hay que tener en cuenta, por supuesto, la evolución en términos regulatorios, legales de todos estos tipos de plataformas. Un dato comparativo, digamos que el total del dinero global en términos completos es de 81 trillones de dólares. Entonces, digamos que la tendencia, por supuesto, de una u otra manera, va a ser a que el dinero físico se reemplace por algún tipo de dinero digital basado en criptomonedas bajo diferentes esquemas de gobierno que cada país, inclusive cada ciudadano, podrá seleccionar a ver y a su consideración. Porque uno de los aspectos interesantes de las criptomonedas es que son totalmente democráticas. Yo simplemente, a pesar de que un gobierno no la reconozca, yo puedo participar de ese mercado, porque voluntariamente puedo adquirir. Y tengo que ser consciente de los riesgos en los que incurro al adquirir una criptomoneda que no cuenta con un respaldo legal o que simplemente puede tener algún tipo de inconsistencia de seguridad que pueda hacer que yo pierda ese valor. Pero digamos que independientemente de eso, tenemos la democracia de participar en el esquema en que nosotros consideremos. Les quería mencionar algunos de los escenarios de aplicación, digamos, son muchísimos, cada vez identificamos más escenarios de aplicación. Por ejemplo, en sector gobierno podemos aplicar contratos inteligentes para compras estatales, hacer registros judiciales, legales, educativos inmutables, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con certificados en los cuales tiene que dar fe una autoridad del Estado, podrían irse a una blockchain descentralizada y distribuida y esa blockchain podría ser la fuente de la verdad. Registro de propiedades y activos, ¿cierto? Inmuebles, vehículos, procesos de facturación y recaudo tributario. ¿A qué gobierno no le gustaría recaudar en tiempo real los impuestos? Entonces, ese podría ser uno de los beneficios de las criptomonedas y entenderíamos cómo podría revolucionar todo el sistema de recaudo tributario en los países para hacerlo mucho más transparente y eficiente. Los sistemas de votación transparentes e incorruptibles, digamos que es una de las aplicaciones que se prevé. Hay algunos pilotos que se están haciendo en Estados Unidos y en Estonia, donde se busca que a través de criptotokens los ciudadanos puedan usar esos criptotokens para hacer votaciones y eso garantizaría que no exista ninguna manipulación dentro de los procesos electorales. En sectores como salud y sanidad, por ejemplo, podemos hablar de llevar los registros de historia clínica a blockchains. Hay consideraciones especiales, por ejemplo, los temas de privacidad y protección de información, pero ya hay soluciones de blockchain que permiten en cierta medida proteger los datos y que solo a través de la autorización del propietario, es decir, de la llave privada que la posee el propietario, esos datos se puedan utilizar para diferentes propósitos. Se habla de gestión segura de dispositivos médicos, registro y trazabilidad de la cadena de suministro de medicamentos, es decir, poder registrar en una blockchain desde el origen hasta la distribución de medicamentos para garantizar su autenticidad, protección de investigaciones y publicaciones médicas y en general de todo tipo de publicaciones. En el sector financiero, y digamos que aquí ya tenemos que empezar a entender los que no están familiarizados totalmente con el tema, y es que el tema de blockchain trasciende totalmente al entorno bancario y financiero, digamos, más allá de las criptomonedas, hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer que trascienden ese entorno financiero, que es en el que más se ha aplicado y el que más maduro está, el que más sigue creciendo por el potencial que tiene en diferentes aspectos, pero que hay muchísimas oportunidades para desarrollar plataformas de blockchain. Entonces, en el sector financiero, con criptomonedas y dinero electrónico, sistemas de transacciones de pago, giros y transferencias. Entonces, si yo cobro por transferencias nacionales, un sistema de blockchain me las va a ofrecer casi que a costo cero. Gestión de criptoactivos, y entonces todo lo que le represente un activo puede ser tokenizado y puede ser gestionado mediante una plataforma blockchain. Puedo también, por ejemplo, gestionar créditos, préstamos hipotecarios y créditos de consumo mediante plataformas de blockchain. Y el hecho de que las descentralice va a hacer que cambie en cierta medida el modelo de negocio, porque no necesito saber de quién es el dinero
ni tampoco necesito acudir a una unidad central de que me preste el dinero, sino puede haber préstamos de dinero directo entre el tenedor de los activos y el que los necesita, y un contrato inteligente puede mediar la forma en que se acuerda el pago y las garantías de ese crédito, pero digamos que esto tiene un largo camino que recorrer porque definitivamente es una disrupción con respecto al sistema del modelo actual, que va más allá únicamente de agregar funcionalidades al sistema financiero actual, sino cambia el sistema financiero actual casi que desde sus raíces. Y todos los sistemas de seguros y pólizas, digamos que en algún momento van a verse beneficiados y transformados fuertemente de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de blockchain. Les quería mencionar un poco, ya apartándonos de que el blockchain es mucho más que criptomonedas, que hay un mundo de posibilidades para el blockchain. Les quería presentar esta gráfica de una firma que se llama Seven Sites, que hace un seguimiento sobre todas las inversiones que se hacen en las plataformas de blockchain, y es algo muy curioso. Entonces, si miramos quiénes son los que más están invirtiendo en blockchain en este momento, pues vamos a ver primero que son los bancos. Digamos, SBI Holdings, que es una corporación financiera que agrupa varias entidades financieras, el Citibank y Goldman Sachs son los que están invirtiendo la mayor cantidad de dinero en plataformas de blockchain. Perdón, porque claramente estas plataformas de blockchain van a disruptir muchos de los servicios financieros que ellos están gestionando. Pero mire quién está también como segundo gran inversionista en plataformas de blockchain, Google. Porque Google claramente ha identificado que las plataformas de blockchain van a generar entornos descentralizados donde la información posiblemente se va a distribuir de una manera mucho más democrática, y el negocio de Google básicamente está en almacenar muchísima información de manera centralizada. Entonces, claramente el blockchain no es algo especulativo, sino es algo que se está generando porque hay muchísimas oportunidades que están identificando a las grandes corporaciones para invertir y para generar nuevas oportunidades de negocio. Aquí les quería mostrar una gráfica en donde lo que vemos es que se está imponiendo un nuevo modelo de financiación de proyectos y emprendimientos. Lo que conocíamos antes, digamos, inclusive esto es bastante nuevo, a partir del año pasado surgió, eran los famosos fondos de capital de riesgo, en donde básicamente teníamos fondos de capital que estaban conformados por personas naturales o jurídicas, en las cuales conformaban grupos con disponibilidad de dinero para invertir en diferentes proyectos de emprendimiento con alto potencial innovador o disruptivo, y que esos emprendimientos, cuando por supuesto eran exitosos, pues digamos que el rendimiento obtenido era bastante grande por esos fondos de inversión. Pero actualmente aparece un esquema que se llama las famosas ICO, las ofertas iniciales de monedas, que es el modelo de financiación que se está imponiendo para todos los sistemas de blockchain, que es que yo puedo generar mi plataforma de blockchain, y esa plataforma de blockchain, para financiarse, lo que hace es emitir tokens. Y esos tokens los puedo comercializar o vender, y a partir de esa venta puedo financiar lo que he prometido que voy a hacer con mi organización. Que puede ser algo tan sencillo como financiar, por ejemplo, un sistema para intercambio comercial agrícola, o como algunos de los proyectos que están surgiendo, que por ejemplo que es un sistema para financiación de iglesias cristianas. Lo vi creo que el día de ayer, donde una iglesia cristiana emite tokens, y los tokens son básicamente las donaciones que recibe. Entonces se están aplicando para todos los modelos de financiación. Digamos que claramente hay muchos analistas que han dicho que hay una burbuja, con respecto a que se están creando muchos proyectos que no tienen un sustento técnico adecuado y que posiblemente van a terminar con un resultado no tan satisfactorio, que van a resultar simplemente desapareciendo. De esos 1.200 o 2.000 proyectos que existen actualmente, pues no van a sobrevivir todos, y en ese camino pues va a haber muchas personas que puedan salir perjudicadas por ese proceso, si no tienen la suficiente información, y si no se brindan los suficientes instrumentos para que la gente tome decisiones con mayor conocimiento sobre el riesgo que puedan estar asumiendo. Hay muchos países que ya están empezando a emitir regulaciones con respecto a cuáles son las condiciones para hacer las ofertas iniciales de monedas, precisamente con eso, con dos objetivos: con el objetivo de institucionalizar
las ICO como un sistema de financiación de plataformas de blockchain, pero también como un mecanismo para ofrecer reglas claras y reglas de obligatorio cumplimiento para proteger a los inversionistas que quieren participar de esas ICOs. Pero se está imponiendo definitivamente como un mecanismo de financiación de los emprendimientos de blockchain, tanto así que hoy en día es más alta la recaudación en términos de ICOs que en fondos de capital de riesgo. Y también les quería comentar aspectos como que las plataformas de blockchain que están disponibles en el mercado, digamos que si bien nacieron de una manera muy sencilla, por ejemplo en el caso de Bitcoin, lo que les comentaba, ni siquiera conocemos quién fue el que lo formuló. En el caso de Ethereum, sí hubo una persona, es el CEO de la fundación Ethereum, que es Vitalik, que es un ruso que estaba estudiando en América y que conoció el Bitcoin y propuso su proyecto, y que miremos que hoy en día realmente, por ejemplo, la alianza de Ethereum es un conglomerado gigante donde participan muchas grandes compañías que respaldan este tipo de protocolo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que hay inversión, que hay respaldo institucional y que va a haber una gran posibilidad de adopción de todas las oportunidades de las plataformas de blockchain. Entonces, en esas plataformas de blockchain como Ethereum vemos que hay diferentes actores desde el sistema financiero hasta plataformas tecnológicas, hasta inclusive en algunos hay inversión de algunos estados. Entonces, más allá digamos, del tema de burbuja de inversiones, lo que sí va a pasar es que hay protocolos y hay grupos y hay conglomerados de blockchain que son muy fuertes y que tienen mucho respaldo y que se van a imponer y sobre los cuales vamos a poder apoyarnos para desarrollar emprendimientos de blockchain de una manera mucho más confiable y segura. ¿Cuáles podríamos mencionar que son los desafíos del blockchain que digamos que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que se viene? Podemos hablar de los temas de escalabilidad. Entonces, para que una plataforma de blockchain pueda escalar y ejecutar la cantidad de transacciones que se requiere, pues tiene que tener una madurez tecnológica y una cantidad de nodos, unas plataformas de almacenamiento suficientemente robustas. Los temas de seguridad, digamos que a pesar de que no se han logrado vulnerar plataformas como Bitcoin, sí han existido muchos problemas con los diferentes actores en cuanto a que son realmente los terceros los que tienen problemas de seguridad y eso ha generado que se pierdan token de diferentes carteras. No se han resuelto los temas de gobierno, ¿cierto? Hay gobiernos que son totalmente neutrales, pero hay sistemas de gobierno en los cuales participan corporaciones. Hay blockchain que son de consorcio, en donde el consorcio es el que determina cómo evoluciona la blockchain. La adopción lenta, digamos, normalmente el blockchain es considerado como una plataforma disruptiva, entonces la adopción puede ser bastante lenta en algunos sectores porque genera también mucho choque. Entonces, cambiar, por ejemplo, en el sistema de gobierno la forma de gestionar los títulos de propiedad se puede hacer con plataformas blockchain, pero creo que va a tomar un tiempo para que se pueda entender qué es blockchain y cómo se puede utilizar. Y en aspectos tales como la regulación, el cambio cultural y el conocimiento, que es algo que les queremos, por supuesto, compartir el día de hoy, y es que si no tenemos profesionales que conozcan de las tecnologías de blockchain disponibles, tanto desde una perspectiva de negocio como una perspectiva técnica, pues nos va a ser difícil como empresas poder abordar iniciativas de blockchain, ¿cierto? Porque no tenemos el conocimiento, no tenemos el dominio de la tecnología y tampoco conocemos cuáles son las oportunidades y los posibles usos. Entonces, en eso, digamos que el día de hoy les queríamos compartir CCTI, una propuesta de formación que tenemos sobre un diplomado de blockchain que está compuesto de 4 módulos para ser desarrollados en un total de 80 horas, que van desde los fundamentos de blockchain, donde vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el origen, cuáles son las aplicaciones, los componentes, la evolución, los casos de uso, en el cual puede participar cualquier tipo de persona, no necesita ser experto, sino quiere tener una visión general. Vamos a tener un blockchain intermedio de 20 horas que va a ser una revisión de conceptos avanzados. Vamos a empezar a ahondar en temas de arquitectura. Vamos a hacer un repaso general y entendimiento de los sistemas de cifrado y tokens criptográficos. Vamos a hablar de las arquitecturas de red de las plataformas blockchain. Vamos a hablar de las tecnologías de almacenamiento como los libros generales distribuidos o DLTs. Y vamos a hablar de consideraciones de seguridad. En nuestro curso de blockchain avanzado
Vamos a hablar ya de temas mucho más, digamos, complejos relacionados con contratos inteligentes, organizaciones autónomas descentralizadas, aspectos legales, el crowdfunding, o por ejemplo, revisar un poco cómo es el modelo crowdfunding tradicional y cómo es el modelo de ICOs, cómo se podría gestionar un proyecto o una iniciativa de blockchain dentro de las organizaciones y cómo podríamos proponer o diseñar modelos de negocio descentralizados para hacer uso de estas plataformas de blockchain. Y por último tenemos un curso de desarrollo que está orientado a que conozcamos los conceptos de desarrollo en dos plataformas, básicamente que serían Ethereum, que es, digamos, actualmente el 90% de los desarrollos de aplicaciones descentralizadas se está haciendo en el blockchain de Ethereum por la robustez de la plataforma, por la cantidad de APIs, por la cantidad de herramientas de desarrollo. Y la otra plataforma que se revisa en este curso es Hyperledger, que es la plataforma open source de la Fundación Linux, en la cual tiene una fuerte participación IBM, que es una plataforma que podemos utilizar para poder hacer nuestras blockchain privadas, digamos, dentro de nuestras compañías, para poder implementar funcionalidades que tal vez nos solucionen problemas que tenemos actualmente y nos logren generar nuevos beneficios. Todo este programa de blockchain sería en un total de 80 horas, en el cual todos los participantes van a conocer pues todos los aspectos y van a tener una visión totalmente integral. Nuestro objetivo es que las personas que participen entiendan desde los conceptos básicos hasta los conceptos avanzados y con mayor énfasis en cómo realmente pueden usar blockchain dentro de sus compañías para generar nuevas oportunidades de negocio, cómo pueden pensar en migrar sus modelos actuales en una propuesta de blockchain, bien sea pública o de pronto semi-privada, y cómo pueden anticiparse definitivamente, ser pioneros, ser innovadores a través de toda esta información que les vamos a dar en este curso. Esta era la información que les quería compartir el día de hoy. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas para que por favor los que tengan alguna duda o quieran que revisar algún tema, con mucho gusto lo vamos a poder revisar. ¿Cómo? Si quieren nos pueden escribir al chat con las preguntas y los vamos revisando. Yo sí tengo una pregunta y es la siguiente. Dada la charla que nos acabas de dar, si quiero entender o que de pronto nos expongas un poco más acerca sobre el punto fuerte a nivel de infraestructura física que se llega a necesitar en esta tecnología de blockchain. Por lo que vi en este caso, el tema de capacidad a nivel de internet y canales de comunicación debe ser muy fuerte y allí pues esa es mi consulta. ¿Ese es uno de los fuertes a nivel de infraestructura física o qué otro fuerte se debería tener en cuenta allí? Digamos que dependiendo del tipo de arquitectura, por ejemplo en las blockchain que son basadas en pruebas de trabajo computacional, como Bitcoin o como Ethereum actualmente, realmente más que el ancho de banda de la red, realmente lo que importa es la capacidad de cómputo, es decir, la cantidad de nodos que tenga conectado, la cantidad de GPUs en el caso de Ethereum para poder hacer minado, es decir, para poder hacer la creación de los bloques. Y la fortaleza de esas redes realmente es porque tienen una capacidad computacional muy grande, es decir, tienen muchos nodos con mucha tecnología. Hay necesidades de, de, de ancho de banda, pero más que el ancho de banda, porque realmente lo que se está pasando dentro de los nodos simplemente son transacciones que normalmente son muy pequeñas. En el caso de algunos protocolos, por ejemplo, los bloques no son más de 4 megas. Entonces actualizar un bloque realmente es sencillo. Es más realmente la capacidad computacional, pero depende de la blockchain. Hay una blockchain que se llama IPFS, que es un sistema descentralizado para almacenamiento de archivos. Entonces, en esa blockchain, posiblemente el tema de capacidad de almacenamiento de la red Claro. y el ancho de banda son mucho más importantes que la velocidad computacional. Pero digamos que en las blockchain tradicionales, normalmente el tema de capacidad computacional para poder resolver
los problemas de hash, porque básicamente lo que hacen estas redes son operaciones de muchísimas millones y millones de operaciones de hash, realmente está en la capacidad de cómputo. Y a su vez, esa capacidad de cómputo es la fuente de seguridad y de confianza dentro de la misma red. Sí. Muchas gracias, entendido. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Qué conocimientos básicos se necesitarían para hacer el curso? Digamos que lo que nosotros claramente buscamos con el diplomado es que las personas que lleguen no tengan conocimientos, digamos, sobre el tema. El lenguaje, la terminología ha sido diseñada de manera sencilla para que arranquemos con un nivel fundamentos y logramos entender cómo es el sistema, el origen, cómo son los elementos básicos. Cuando tenemos eso claro, podemos pasar al nivel intermedio, en donde ya teniendo esos conceptos básicos nos va a quedar mucho más fácil entender temas de arquitectura de red, tecnología DLT. Digamos que si bien hay temas que pueden requerir alguna información técnica, hemos tratado de hacerlo lo más sencillo para que las personas puedan participar y entender los conceptos. Entonces aquí no vamos a poner un ejercicio de resolver una función de cifrado y hay que mediante una integral, no, digamos, eso no va a pasar. Vamos simplemente a tocar los temas de una manera conceptual con unos ejercicios para que todos tengamos claros esos conceptos y podamos aplicarlos cuando lleguemos a un nivel avanzado como generación de un modelo de negocio o algún aspecto de eso. Para el curso de pronto en donde sí se requeriría algún conocimiento previo en desarrollo sería el de desarrollo de blockchain, porque digamos a pesar de que vamos a trabajar con unos ejemplos sencillos dentro de las dos plataformas, sí hay unos conocimientos de programación básicos que sí tenemos que tener para poder realmente aprovechar más el curso de desarrollo. Pero para los otros no necesitas tener conocimientos, digamos, técnicos avanzados, no, porque la idea es que en el curso los vamos a ir adquiriendo. ¿Sí? Miguel nos escribe, en Colombia, ¿qué iniciativas hay al respecto? ¿Cómo es el panorama de nuestro país? Bueno, digamos que ¿qué está ocurriendo digamos en Latinoamérica y en Colombia? Digamos que la inversión en plataformas de blockchain, sobre todo en los temas de fintech, que digamos que son tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a los entornos financieros, se disparó en el último año. Digamos, este año han existido muchísimas iniciativas que han empezado a aparecer. De hecho, hay varias iniciativas que está liderando el MINTIC a nivel de uso de blockchain para gobierno. Hay una hackathon que se va a realizar la otra semana, donde lo que se busca es implementar proyectos de blockchain para uso de gobierno, pero ahí en el país ya hay más de 20 startups que están trabajando con temas de blockchain y que digamos que viene creciendo día a día. De hecho, en Colombia es el tercer país después de Argentina y Venezuela en el uso de criptomonedas, principalmente Bitcoin y Ethereum. Entonces digamos que, y creo que uno cada vez más ve en diferentes anuncios comerciales el temas como recibo Bitcoin o recibo Ethereum, o digamos que la gente empieza como a utilizar estos instrumentos virtuales como instrumentos de inversión. Entonces realmente el tema está muy, hay muchísimo entusiasmo en Colombia en desarrollar este tipo de iniciativas. Y lo que nosotros buscamos como entidad de capacitación es que las empresas y las personas logren entender muy bien los principios técnicos, los principios, digamos, como paradigma para que los puedan utilizar en diferentes proyectos. Entonces, digamos que las perspectivas del blockchain en Colombia, la verdad, son bastante positivas. Están arrancando muchos proyectos. De hecho, yo estoy participando en un par de proyectos que van a salir al final del año. Y ahí hay muchísimo entusiasmo en Colombia en la apropiación tanto a nivel de plataformas de blockchain en diferentes entornos más allá de las criptomonedas, como en el uso de criptomonedas mismas.
¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por último y por parte mía sería, ¿cuál es el inicio, fecha tentativa de inicio de este diplomado y el costo correspondiente? Listo. Entonces, si quieres, lo que va a suceder es que Jimena Valencia es digamos, la persona comercial. Ella se va a contactar con ustedes para, pues, consultarles un poco que retroalimentación sobre la charla que tuvimos el día de hoy y también como para que revisemos propuestas en términos de, pues, también de ver conveniencias, de fechas, de horarios en los cuales nosotros manejamos o que se puedan convenir con ustedes. Entonces, sobre eso, Jimena se estará comunicando, que yo creo que contigo mañana más tardar, para darte toda la información, o mismo si es posible. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que allí Miguel Ángel Barbosa está haciendo una pregunta por el chat. Creo que fue la que les respondí, que decía que Miguel, perdón, sí, perdón, es otra, discúlpame. Sí, Miguel Ángel, ¿cuál cree que es el principal bloqueo o error que no permite que las criptomonedas se puedan legalizar mundialmente? Digamos que el problema, hay varios tipos de problemas. Digamos, no hay un problema, por supuesto, es, digamos, el entorno legal, porque claramente venimos de un sistema en donde la moneda es un factor de intercambio comercial que está regulado y es 100% controlado por los gobiernos centrales, bien sea de manera directa o de manera indirecta a través de un banco central y un sistema financiero previamente establecido. Entonces, digamos que no existe todavía un marco legal en Colombia. En muchos países se está empezando a experimentar. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos la comisión la SEC, la Comisión de Intercambio de Valores, dijo que las criptomonedas eran un activo comercial. Y si es un activo comercial, pues yo lo puedo intercambiar. Pero entonces tengo que cuidar que efectivamente ese activo comercial cuente con unas condiciones comerciales. Entonces el entorno legal, digamos que todavía es poco claro. Y hay países que ya están tomando la iniciativa para generar un marco legal y regulatorio en el cual se den reglas claras de juego y desde la forma en que yo puedo utilizar las criptomonedas o en el caso de que exista, por ejemplo, alguna estafa, porque eso también se da, digamos, desafortunadamente en el mundo, también las criptomonedas se han utilizado para hacer muchas estafas. De hecho, una de las razones por las cuales China argumenta que decidió asumir una posición bastante fuerte en contra de las criptomonedas es que en China se estaban generando muchos negocios de estafa basados en esquemas Ponzi, apalancados por criptomonedas. Entonces, digamos que como no está claramente ese marco legal y regulatorio, eso genera muchas dificultades en el momento de llevar a la práctica el uso de las criptomonedas. También hay un tema cultural, ¿cierto? O sea, no, todo el mundo no entiende qué es una criptomoneda o cómo podemos confiar en una criptomoneda. Normalmente la gente se pregunta, ¿y quién respalda la criptomoneda? Porque venimos del modelo de dinero basado en el respaldo de un sistema financiero. Pero en el mundo del blockchain, digamos que la verdad o o digamos el respaldo viene dado de otra manera, viene dado por la misma red. Entonces digamos que son muchos aspectos que están inmersos, pero lo importante es que hay países que ya están asumiendo de una manera bastante decidida la adopción de criptomonedas. En Japón, por ejemplo, los intercambios de criptomonedas ya están legalizados. Japón va a emitir su propia criptomoneda. Dubái ya dijo que para el 2020 va a tener su economía totalmente convertida a criptomonedas. En Rusia se supone que ya el presidente Vladimir Putin aprobó la creación del criptorrublo para que para el mundial del otro año ya todos puedan hacer uso de la moneda, de la criptomoneda rusa, pero el problema es que igual, digamos, cualquiera puede generar una criptomoneda. Las tecnologías en open source las puede descargar. Entonces, mientras no exista un marco legal y regulatorio que dé unas reglas claras sobre cómo se puede utilizar este tipo de instrumentos, digamos que va a haber mucho bloqueo, va a haber muchos problemas, vamos a seguir teniendo problemas de estafas en que se usen las criptomonedas para cosas que no deberían usarse. Entonces,
Eso tiene que aclararse, pero la señal claramente es que ya hay países que están moviéndose hacia regulaciones que dan cabida al uso de las criptomonedas y que claramente en Colombia tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda ya están empezando a explorar cuáles son esas opciones que se deben tener. De hecho, tanto así que, por ejemplo, no sé si sabían, pero la actividad de minado de criptomonedas ya está como una profesión oficial dentro de la lista de actividades definida por la DIAN. Entonces, el que haga minado de criptomonedas en Colombia debe pagar los respectivos impuestos que están establecidos. Entonces, son pequeños pasos que se van dando para poder generar un entorno de confianza y claro para que se puedan usar las criptomonedas de manera segura y de manera responsable en todos los países. Pero eso ya viene en camino, está avanzando a pasos agigantados en muchas partes. Yo tengo una última pregunta y es, con los casos de éxito que se han venido presentando y con el sistema de cadena de bloques, ¿cuál es el tiempo promedio de cada una de esas transacciones? Promedio. Se ha escuchado hablar también de que es un poco lento o demorado, por decirlo así, a nivel de transaccionalidad, pero no sé, con casos de éxito que conoces, cómo funciona o qué tiempo promedio se está trabajando para ello. Ok, digamos que los tiempos, digamos el tiempo promedio de la transacción, uno lo mediría es como el tiempo en que se tarda entre que yo envío una transacción desde una billetera, un wallet, y digo que le transfiere una cantidad de tokens a otra dirección, hasta que esa transacción queda registrada como tal en la cadena de bloques de manera fija. Es decir, que ya se hizo el proceso de minado, se verificó y se registró. Ese tiempo promedio difiere de protocolo a protocolo. Entonces digamos que en el protocolo inicial, en el caso de Bitcoin, en la primera versión de Bitcoin, ese tiempo promedio era de 10 minutos. Pero ese promedio significa que podía hacerse en un segundo como podía hacerse en 24 horas. Entonces claramente para un sistema de pagos, pues digamos que eso tiene muchas dificultades. Se han creado optimizaciones dentro de Bitcoin para reducir esos tiempos, entonces de hecho las ramificaciones de Bitcoin que han salido como el Bitcoin Cash han surgido es por eso, porque resulta que en el protocolo Bitcoin se busca hacerlo más eficiente aumentando los tamaños de los bloques para poder acelerar los tiempos medios de transacción. Pero el Bitcoin es una de las 1000 plataformas de blockchain. Entonces, hay plataformas de blockchain que fueron diseñadas, o sea, técnicamente fueron diseñadas para garantizar que las transacciones no se demoren más de 1.3 segundos, que es el caso, por ejemplo, de la plataforma Ripple o la plataforma de blockchain de IOTA, que están diseñados específicamente eso. ¿Cómo? Porque las pruebas de trabajo son más eficientes, no tienen pruebas de trabajo, sino posiblemente un tema de prueba de servicio. Las funciones de hash, digamos que se cambió la estructura de hash para hacerlo más eficiente. Los tamaños de los bloques son más pequeños, o se han hecho modificaciones en la arquitectura. Por ejemplo, en IOTA se han agregado como una especie de nodos especiales que se encargan de acelerar un poco la ejecución de las transacciones. Entonces depende del protocolo. Si estamos hablando de Bitcoin, digamos que en este momento está en 10 minutos, se ha bajado un poco, pero hay otros protocolos de blockchain que están diseñados para hacerlo en menos de 1.3 segundos. Entonces, va como en el uso. Entonces, claro, cuando estemos hablando de recibir Bitcoin como sistema de pago, pues vamos a tener esa dificultad. Posiblemente en este momento todavía no es la plataforma madura para hacerlo. Entonces va a depender de eso, pero el mensaje que te quiero dar es que hay plataformas que ya están concebidas para solucionar un tema de resolver pagos o transferencias en cuestión de menos de 1.3 segundos o inclusive en menos de un segundo. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto damos cierre a la sesión. Les agradecemos a todos los que participaron el día de hoy y los invitamos, por supuesto, a participar en los cursos que vamos a ofrecer. Jimena se estará contactando con ustedes para brindarles toda la información con más detalle. Y bueno, cualquier cosa, pues estamos totalmente a su disposición para revisar, ahondar cualquier de los temas y si requieren de pronto una explicación más detallada de algún tema, con mucho gusto lo podemos revisar.
Muy buena tarde para todos y muchas gracias. Gracias a Ok, ustedes, que gracias. estén muy bien. Buenas tardes a todos. Buena tarde.